La mañana en los altos de Jalisco despertaba bajo un manto espeso de neblina. El año era 1863 y la imponente hacienda San Miguel se erguía como un imperio de agave y poder. Don Alejandro de la Vega, un hombre cuya fortuna era tan vasta como su fama de implacable, cabalgaba por los límites de sus tierras. El aire estaba helado, cortando la piel, pero a Alejandro no le importaba. Su mente estaba ocupada con los negocios, con las cosechas que necesitaban ser transportadas y con las deudas que sus vecinos acumulaban. De repente, su caballo relinchó, deteniéndose abruptamente al borde de un precipicio conocido como el Salto del Diablo. La caída era vertiginosa, las rocas allá abajo parecían dientes afilados esperando a una víctima. Alejandro apretó las riendas, intentando calmar al animal, cuando sus ojos captaron un movimiento. Allí al borde del abismo, con los pies a milímetros del vacío, estaba una mujer. Llevaba ropas rasgadas, las marcas del cautiverio evidentes en su piel y en su postura. Era una esclava indígena, pero no una cualquiera. Alejandro la reconoció. Era Citlali, una mujer recién comprada de un lote venido del sur, conocida por su rebeldía y por la mirada que nunca bajaba. ¿Qué hacía ella allí? ¿Por qué estaba a punto de tirarse? ¡Detente!, gritó Alejandro, su voz resonando por el valle, cortando el silencio de la mañana. Su autoridad era incuestionable, acostumbrado a que todos le obedecieran ciegamente. Pero Citlali solo giró el rostro lentamente, los ojos oscuros fijos en los suyos, llenos de un dolor y de una determinación que el hacendado nunca había visto antes. No había miedo en su expresión, solo una resignación gélida. El hacendado desmontó rápidamente, su corazón latiendo con una fuerza inesperada. Él no era un hombre de emociones fáciles. Su vida había sido construida sobre la frialdad de los números y la dureza de las negociaciones. Pero ver a aquella mujer tan cerca del fin despertó algo en él, un instinto primitivo de protección, o tal vez la negativa a perder una inversión. Él no lo sabía y no había tiempo para pensar. «No des un paso más», ordenó él, acercándose lentamente, las botas aplastando las hojas secas. «Sabes lo que te espera allá abajo, sabes que no hay retorno». Citlali sonrió, una sonrisa triste y amarga que no llegó a los ojos. «Lo que me espera allá abajo es la libertad, patrón», dijo ella, la voz firme a pesar de la situación. «Lo que me espera aquí arriba es la muerte lenta. Yo elijo mi propia muerte». Las palabras golpearon a Alejandro como un golpe físico. La claridad y la elocuencia con que ella hablaba eran inusuales. Él se detuvo a pocos metros de ella, la tensión en el aire palpable. El viento soplaba más fuerte ahora, agitando las ropas rasgadas de Citlali y el cabello impecablemente peinado del hacendado. «La muerte no es la única salida», dijo él, la voz más suave ahora, intentando encontrar una grieta en la armadura de aquella mujer. «Baja de ahí. Te prometo que las cosas serán diferentes». Citlali soltó una carcajada seca, el sonido perdiéndose en el viento. «¿Diferentes? ¿Cómo? Usted va a dejar de tratarme como a un animal. Va a devolverme a mi familia, a mi tierra». «No, patrón. Usted es el dueño de mi cuerpo, pero mi alma no le pertenece, y hoy ella va a volar». Ella cerró los ojos e inclinó el cuerpo hacia adelante. El tiempo pareció detenerse. Alejandro no pensó. Él se lanzó hacia adelante, las manos extendiéndose desesperadamente, y logró agarrar la muñeca de Citlali en el momento exacto en que los pies de ella dejaron el suelo. El impacto fue violento. El peso de la mujer lo arrastró hacia el borde del precipicio, las piedras sueltas deslizándose bajo sus botas. «¡Sujétate!», gritó él, los músculos de los brazos ardiendo de esfuerzo, los dientes apretados. Él tiró con toda su fuerza, el rostro rojo, las venas del cuello salientes. Citlali se debatía intentando soltarse, su deseo de morir aún más fuerte que el instinto de supervivencia. «Suéltame, déjame ir», gritaba ella, las lágrimas finalmente escurriendo por el rostro, mezclándose con el sudor y la tierra. «No», rugió Alejandro, su determinación igualando a la de ella. Con un último esfuerzo sobrehumano, él la tiró hacia arriba.
los dos cayendo de espaldas sobre la hierba húmeda, jadeantes, los corazones latiendo al unísono. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo el sonido de sus respiraciones agitadas y el viento soplando por el valle. Alejandro miró hacia el cielo gris, la mente intentando procesar lo que acababa de suceder. Él había arriesgado su propia vida por una esclava. ¿Por qué? Citlali estaba encogida a su lado, llorando silenciosamente. La fachada de fuerza se había desmoronado, revelando a la mujer rota por dentro. Alejandro se sentó lentamente observándola. Él extendió la mano, vacilante, y tocó el hombro de ella. Ella se encogió, pero no se apartó. ¿Por qué?, preguntó él, la voz ronca. ¿Por qué querías hacer eso? Citlali levantó el rostro, los ojos rojos e hinchados. Porque usted no sabe lo que yo sé, dijo ella, la voz un susurro. Usted no sabe lo que pasa en las sombras de su propia casa. Las palabras de ella fueron como un veneno, insinuándose en la mente del hacendado. Él frunció el ceño, la confusión mezclándose con la curiosidad. ¿De qué estás hablando? Citlali lo miró a los ojos, la intensidad de su mirada atrapando la de él. Usted cree que es el amo de todo, que controla a todos, pero está ciego. Su propia esposa, doña Catalina, ella no es quien usted cree que es. Alejandro sintió un escalofrío en la espalda. Doña Catalina era la personificación de la virtud y la elegancia. La idea de que ella pudiera estar involucrada en algo oscuro era absurda. «Cuidado con lo que dices, mujer», advirtió él, la voz endureciéndose. «Estás hablando de mi esposa». «Estoy hablando de la mujer que ordenó la muerte de mi hermano», dijo Citlali, las palabras saliendo como cuchillos afilados. «Estoy hablando de la mujer que desvía el dinero de las cosechas para financiar sus propios vicios. Estoy hablando de la mujer que planea envenenarlo, patrón, para quedarse con todo». La revelación fue como un golpe en el estómago. Alejandro no podía respirar. Su mente daba vueltas intentando encajar las piezas del rompecabezas. Los viajes frecuentes de Catalina a la ciudad, las cuentas que nunca cuadraban, las miradas furtivas entre ella y el capataz de la hacienda. Todo empezaba a tener un sentido terrible. «¿Cómo sabes eso?», preguntó él, la voz temblando, la certeza desmoronándose. «Los escuché», dijo Citlali, la voz ahora firme y fría. «Anoche estaban planeando todo. Sabían que usted iba a cabalgar hasta aquí hoy. Esperaban que usted tuviera un accidente». Alejandro miró hacia el precipicio, el salto del diablo. Si él no se hubiera detenido, si su caballo no hubiera relinchado, él podría haber sido empujado. Miró a Citlali. Ella no solo estaba intentando matarse, estaba intentando huir de la mujer que la quería silenciar. El hacendado se levantó lentamente, la mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Tenía que actuar, y rápido. Extendió la mano hacia Citlali. «Ven conmigo», dijo él, la voz ahora llena de una nueva determinación. «Tenemos mucho que hacer». Citlali miró la mano de él, vacilante. Acababa de revelar el mayor secreto de la hacienda, un secreto que le podría costar la vida. Pero al mirar a los ojos de Alejandro, vio algo que nunca había visto en un hombre blanco antes. Vio duda, miedo, pero también una furia incandescente. Y supo que, por primera vez en su vida, tenía un aliado. Ella tomó la mano de él, y juntos caminaron de regreso a la hacienda. El sol empezaba a romper la neblina, iluminando el camino por delante. El juego había cambiado, y las reglas ya no eran las mismas. El hacendado y la esclava, unidos por un secreto mortal, estaban a punto de poner la hacienda San Miguel patas arriba. ¿Y tú que estás viendo esto, desde qué país o ciudad nos acompañas? Déjalo en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El regreso a la casa grande fue silencioso. Alejandro cabalgaba con Citlali en la grupa, la presencia de ella un recordatorio constante de la traición que hervía bajo el techo de su propio hogar. Evitó la entrada principal, guiando el caballo hacia las caballerizas en la parte trasera. Necesitaba tiempo, necesitaba pruebas. «Te quedarás aquí», ordenó él, abriendo la puerta de un cuarto de herramientas olvidado. «No hables con nadie, no salgas.
Si alguien pregunta, diré que te encontré enferma en el camino. Citlali asintió, los ojos barriendo el pequeño espacio oscuro. Era mejor que los barracones, mejor que la muerte. Se sentó en una caja de madera, el cansancio finalmente apoderándose de su cuerpo. Alejandro entró en la casa grande, la expresión cerrada, los pasos pesados. Encontró a Catalina en el comedor, bebiendo chocolate, la imagen de la serenidad. Ella sonrió al verlo. «Mi querido, volviste temprano», dijo ella, la voz dulce y melodiosa. «¿El paseo fue agradable?» Alejandro la miró, buscando cualquier señal de culpa, cualquier vacilación, pero no había nada. Era una actriz consumada. «El caballo perdió una herradura», mintió él, la voz neutra. «Tuve que volver a pie gran parte del camino». «Qué molestia», suspiró ella, dejando la taza. «Pediré que te preparen un baño caliente». «No es necesario», cortó él, dándose la vuelta. «Tengo negocios que atender en el despacho». En el santuario de su despacho, Alejandro cerró la puerta con llave. Fue directo a la caja fuerte, donde guardaba los libros de contabilidad. Durante horas se inclinó sobre los números, los ojos ardiéndole, la mente buscando los fallos que Citlali había mencionado. Y allí estaban, pequeñas discrepancias al principio que se hacían mayores con el tiempo. Dinero desviado a cuentas desconocidas, gastos falsificados. Catalina llevaba años robándole, pero ¿y el envenenamiento? ¿Y el capataz? Alejandro necesitaba más que números. Necesitaba atraparlos con las manos en la masa. ¿Alguna vez has descubierto una mentira de alguien en quien confiabas ciegamente? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Esa noche, Alejandro no cenó con su esposa. Dijo que no se sentía bien y se encerró en el cuarto. Pero cuando la casa se durmió, salió a escondidas. Fue hasta el cuarto de herramientas donde había dejado a Citlali. Ella estaba despierta, los ojos brillando en la oscuridad. «¿Lo encontró?», preguntó ella, la voz en un susurro. «Encontré los robos», confirmó él sentándose a su lado. «Pero necesito pruebas del resto. Necesito saber cómo y cuándo planean actuar». Citlali pensó por un momento. «El capataz, don Mateo, tiene un escondite en la vieja destilería. Allí es donde se encuentran. Los seguí una vez». Alejandro sintió que la rabia le subía a la garganta. La vieja destilería estaba en los límites de la hacienda, un lugar abandonado y olvidado. El lugar perfecto para encuentros clandestinos. «Vamos», dijo él levantándose. Se escabulleron en la noche, dos sombras moviéndose bajo la luz de la luna. La destilería estaba silenciosa, las viejas paredes de piedra alzándose como fantasmas en la oscuridad. Se acercaron a una ventana rota, espiando hacia el interior. Allí dentro, iluminados por un solo farol, estaban Catalina y Mateo. Hablaban en susurros urgentes. «Él sospecha», decía Catalina, la voz tensa. «No bebió el vino hoy. Tenemos que actuar mañana, durante la cena». Mateo asintió, el rostro duro. «Tengo el veneno. Es rápido y no deja rastro. Pensarán que fue un ataque al corazón». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. La confirmación de la traición era peor que la sospecha. Retrocedió, la respiración pesada, la mano apretando la empuñadura de la pistola que llevaba en el cinturón. Quería entrar allí y acabar con los dos, pero la razón prevaleció. Necesitaba desenmascararlos ante todos, ante la ley. Él y Citlali volvieron a la casa grande en silencio. La alianza entre ellos, nacida de la desesperación y la necesidad, se había solidificado. Ahora eran socios en un juego peligroso. El día siguiente amaneció tenso. La hacienda funcionaba como siempre, los peones en los campos, los capataces gritando órdenes, pero para Alejandro todo parecía una obra de teatro macabra. Preparó su plan con meticulosidad. Llamó al jefe de policía local, un viejo amigo, y le pidió que estuviera presente en la cena, escondido en la habitación contigua. Cuando cayó la noche, la mesa de la cena estaba puesta con refinamiento. Catalina sonreía, la anfitriona perfecta. Mateo, que rara vez cenaba con ellos, había sido invitado con el pretexto de discutir los negocios de la cosecha de agave. Se sirvió el vino.
Alejandro vio el momento en que Catalina intercambió una mirada rápida con Mateo. Vio la mano de ella vacilar sobre su copa. «Un brindis», dijo Alejandro levantando la copa, la voz firme. «Por la lealtad y por la verdad». Catalina sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Levantó la copa. «Por la verdad, mi querido». Cuando ella llevó la copa a los labios, Alejandro golpeó la suya contra la mesa con fuerza, el sonido resonando por la sala. «No bebas eso, Catalina». La sala quedó en silencio. Mateo se levantó de un salto, la mano yendo hacia su cinturón. Pero antes de que pudiera hacer nada, las puertas de la habitación contigua se abrieron, y el jefe de policía entró, seguido por 2 guardias. «¿Qué significa esto, Alejandro?», exigió Catalina, la voz temblando, la máscara cayendo. «El significado, mi querida esposa, es que tu juego ha terminado», dijo Alejandro, la voz fría como el hielo. «Lo sé todo, los robos, el veneno, tu alianza con este traidor». Mateo intentó huir, pero fue rápidamente dominado por los guardias. Catalina retrocedió, el rostro pálido, los ojos muy abiertos. «No tienes pruebas», susurró ella. «Tengo los libros de contabilidad», dijo Alejandro, «y tengo un testigo». Las puertas de la sala se abrieron nuevamente y Citlali entró. Ya no llevaba ropas rasgadas. Alejandro le había dado un vestido sencillo pero digno. Caminó con la cabeza en alto, la mirada fija en Catalina. «¿Ella?», rió Catalina, una carcajada histérica. «¿Vas a creer en la palabra de una esclava india?». «Creo en la palabra de quien me salvó la vida», dijo Alejandro, la voz llena de convicción. «Y la palabra de ella, junto con los libros y el veneno que Mateo tiene en el bolsillo, serán suficientes para mandarte a la cárcel». La caída de Catalina fue rápida y brutal. Ella y Mateo fueron llevados, la hacienda presenciando en shock la desgracia de la señora. Alejandro se quedó solo en el comedor, el peso de los últimos días finalmente abatiéndose sobre él. Miró a Citlali, que permanecía de pie, silenciosa. «Se acabó», dijo él, la voz cansada. «Para usted, sí», dijo ella, la voz suave. «Pero, ¿y para mí?». Alejandro se levantó y fue hasta su escritorio. Abrió un cajón y sacó un documento. Lo firmó con un ademán y se lo entregó a Citlali. «¿Qué es esto?», preguntó ella, los ojos abriéndose de par en par. «Tu carta de libertad», dijo él. «Eres libre, Citlali, libre para ir a donde quieras». Citlali miró el papel, las lágrimas escurriendo por su rostro. Había luchado tanto por aquello, había estado tan cerca de rendirse, y ahora la libertad estaba allí, en sus manos. «Gracias», susurró ella. «No», dijo Alejandro, sonriendo por primera vez en días. «Gracias a ti. Tú salvaste mi vida y me enseñaste a ver la verdad». Citlali no partió inmediatamente. Se quedó en la hacienda, ahora como una mujer libre, trabajando y recibiendo un salario. La relación entre ella y Alejandro cambió. Ya no eran amo y esclava, sino 2 personas que habían compartido un secreto mortal y que habían sobrevivido juntas. ¿Tú qué harías en el lugar de Alejandro? ¿Le darías la libertad o la mantendrías cerca? Déjame tu opinión en los comentarios. Los años pasaron. La hacienda San Miguel prosperó bajo el liderazgo justo de Alejandro. Se convirtió en un hombre diferente, un hombre que valoraba la lealtad y la honestidad por encima de todo. Y Citlali, la mujer que un día intentó arrojarse de un precipicio, se convirtió en su consejera más confiable, su amiga más leal. La historia del hacendado y la esclava que lo salvó se convirtió en una leyenda en los altos de Jalisco. Una historia de traición, de valentía y de una redención inesperada. Una historia que demostraba que incluso en las sombras más oscuras, la verdad y la justicia pueden encontrar un camino hacia la luz. Y que, a veces, la salvación viene de donde menos se espera. La hacienda, antes un lugar de opresión y secretos sombríos, se transformó en un faro de cambio. Alejandro, influenciado por la sabiduría y la fuerza de Citlali, comenzó a implementar reformas. Mejoró las condiciones de vida de los trabajadores, construyó una escuela para los niños y gradualmente
comenzó a liberar a otros trabajadores que demostraban mérito y dedicación. La sociedad local lo miraba con desconfianza y a veces con hostilidad. Los otros hacendados no veían con buenos ojos las actitudes de Alejandro, considerándolo un traidor a su clase. Pero a Alejandro no le importaba. Había visto la oscuridad que la codicia y la crueldad podían traer y se negaba a volver a ese camino. Citlali, por su parte, floreció. Su inteligencia aguda y su capacidad de liderazgo natural hicieron de ella una figura respetada no solo en la hacienda, sino también en las comunidades vecinas. Se convirtió en una voz para los que no tenían voz, una defensora incansable de la justicia y la igualdad. El vínculo entre Alejandro y Citlali se profundizó con el tiempo. Era un vínculo forjado en el fuego de la adversidad, basado en el respeto mutuo y en una comprensión profunda el uno del otro. Pasaban horas conversando, debatiendo ideas, planeando el futuro. Había una intimidad entre ellos que trascendía las barreras sociales y raciales de la época. Un día, mientras caminaban por los campos de agave, Alejandro se detuvo y miró a Citlali. El sol de la tarde bañaba el rostro de ella en una luz dorada, realzando su belleza y su fuerza. «Citlali», dijo él, la voz suave, «he estado pensando mucho en el futuro de la hacienda, en mi futuro». Ella lo miró, los ojos oscuros llenos de curiosidad. «¿Y qué ha decidido, Alejandro?» «He decidido que no quiero enfrentar ese futuro solo», dijo él, dando un paso hacia ella. «Quiero que tú estés a mi lado, no como mi consejera, no como mi amiga, sino como mi compañera, mi esposa». Citlali se quedó sin palabras. La propuesta era impensable, un escándalo que sacudiría los cimientos de la sociedad. ¿Un hacendado casándose con una ex-esclava indígena? Era algo inaudito. «Alejandro», comenzó ella, la voz temblando, «usted sabe lo que eso significa. El escándalo, el rechazo, usted lo perdería todo». «No me importa lo que ellos piensen», dijo él, la voz firme y decidida. «Solo me importas tú. Tú eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Tú me diste una nueva vida, una nueva perspectiva. Te amo, Citlali». Las lágrimas llenaron los ojos de Citlali. Ella también lo amaba. Un amor que había crecido lentamente, alimentado por la admiración y el respeto. Miró al hombre frente a ella, el hombre que había arriesgado todo por ella, el hombre que había cambiado su mundo. «Sí», susurró ella, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Sí, acepto». La boda fue una ceremonia sencilla, realizada en la pequeña capilla de la hacienda, con la presencia solo de los amigos más cercanos y de los trabajadores que los respetaban. Fue un momento de pura alegría y celebración, la unión de dos almas que habían encontrado la luz en medio de la oscuridad. La noticia del matrimonio se extendió como un reguero de pólvora, causando indignación y conmoción entre la élite local. Alejandro y Citlali fueron condenados al ostracismo, se retiraron invitaciones, se cancelaron negocios. Pero ellos no se dejaron abatir, se tenían el uno al otro y tenían la hacienda San Miguel, que continuaba prosperando bajo su liderazgo conjunto. Con el paso de los años, la hostilidad inicial comenzó a desvanecerse. La integridad, la generosidad y el éxito innegable de Alejandro y Citlali terminaron por ganarse el respeto, si no la aceptación, de la comunidad. Se convirtieron en un ejemplo de que el amor y la justicia pueden triunfar sobre el prejuicio y la intolerancia. Su historia, la historia del hacendado que salvó a una esclava del precipicio y encontró en ella su salvación, continuó siendo contada y recontada, pasando de generación en generación. Se convirtió en una leyenda, un símbolo de esperanza y de cambio en un mundo que desesperadamente necesitaba ambas cosas. Y así, la hacienda San Miguel, otrora un lugar de dolor y sufrimiento, se convirtió en un santuario de libertad y amor, un testimonio duradero del poder transformador de la verdad y la valentía. Y en el centro de todo, Alejandro y Citlali, lado a lado, enfrentando el futuro con la certeza de que, juntos, podían superar cualquier desafío. El legado de Alejandro y Citlali no se limitó solo a las tierras de la hacienda San Miguel.
Su historia viajó por los vientos del tiempo, susurrada en los pueblos como un cuento de hadas posible y debatida en los salones de la élite como una advertencia peligrosa. Habían desafiado el orden natural de las cosas, y el mundo a su alrededor nunca más sería el mismo. Años más tarde, cuando los movimientos por los derechos y la igualdad comenzaron a ganar fuerza en México, el nombre de Alejandro de la Vega era frecuentemente citado como un ejemplo de que el cambio era no solo necesario, sino inevitable. Él, que un día fuera uno de los amos más implacables de la región, se convirtió en uno de los más vocales defensores de la libertad. Financió escuelas, apoyó a comunidades indígenas y usó su influencia para presionar por reformas. Citlali, siempre a su lado, era la fuerza motriz detrás de muchas de esas iniciativas. Ella comprendía, mejor que nadie, el dolor y el sufrimiento de la opresión, y dedicó su vida a garantizar que otros no tuvieran que pasar por lo que ella había pasado. Organizó redes de apoyo, ayudando a encontrar trabajo, vivienda y educación para los más necesitados. Se convirtió en una madre para muchos, una luz de esperanza en la oscuridad. La jornada de ellos, sin embargo, no estuvo exenta de peligros. La élite conservadora, sintiendo sus privilegios amenazados, reaccionó con violencia e intimidación. Hubo amenazas de muerte, intentos de sabotaje en las cosechas de la hacienda San Miguel y campañas de difamación. Pero Alejandro y Citlali permanecieron firmes. Sabían que estaban en el lado correcto de la historia y ninguna amenaza los haría retroceder. Y en medio de todas estas batallas políticas y sociales, el amor entre Alejandro y Citlali solo se fortaleció. Encontraban consuelo y refugio el uno en el otro, un puerto seguro en las tormentas que enfrentaban. Compartían sus miedos, sus esperanzas, sus sueños para el futuro, y juntos construyeron una familia basada en el amor, en el respeto y en la igualdad. Sus hijos, criados en un ambiente de libertad y justicia, crecieron para convertirse en líderes en sus propias comunidades. Heredaron la valentía del padre y la sabiduría de la madre, y continuaron el legado de la hacienda San Miguel mucho después de que Alejandro y Citlali hubieran partido. Se convirtieron en médicos, maestros, abogados, siempre luchando por los derechos de los más vulnerables, siempre honrando la memoria de sus padres. La historia de Alejandro y Citlali es un testimonio del poder transformador del amor y la valentía. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más sombrías, la luz de la esperanza puede brillar. Es una prueba de que la verdadera libertad no es un don, sino una conquista, y que la lucha por la justicia es una responsabilidad de todos nosotros. Y mientras las generaciones pasan y el mundo cambia, la leyenda del hacendado y la esclava que lo salvó del precipicio continúa inspirando, continúa emocionando, continúa recordándonos que, al final, lo que realmente importa no es el título que ostentamos o el color de nuestra piel, sino la capacidad de amar, de perdonar y de luchar por un mundo mejor. La hacienda San Miguel, hoy un lugar de memoria y respeto, recibe a miles de visitantes todos los años. Caminan por los mismos campos donde Alejandro y Citlali un día caminaron, visitan la casa grande, donde su historia de amor floreció, y aprenden sobre el legado extraordinario que dejaron atrás. Escuchan la historia del Salto del Diablo, no como un cuento de terror, sino como un símbolo de renacimiento. Ven la carta de libertad de Citlali, cuidadosamente preservada en una vitrina, no solo como un documento legal, sino como un testamento de amor y redención. Sienten la presencia de Alejandro y Citlali en cada rincón de la hacienda, una presencia que continúa inspirando y guiando. La historia de ellos es nuestra historia. Es la historia de un pueblo que luchó para liberarse de las cadenas del pasado y que continúa luchando por un futuro más justo e igualitario. Es la historia de hombres y mujeres que, con valentía y determinación, desafiaron el status quo y construyeron un mundo nuevo, y es por eso que la historia de Alejandro y Citlali nunca será olvidada, porque nos recuerda lo mejor que hay en nosotros, porque nos muestra que incluso cuando todo parece perdido,
El amor y la verdad siempre encuentran un camino, y porque nos inspira a continuar luchando, a continuar soñando, a continuar construyendo un mundo donde todos puedan vivir con dignidad, respeto y libertad. El viento que sopla por los altos de Jalisco aún parece llevar los ecos de aquella mañana fatídica al borde del precipicio. El relincho del caballo, el grito de Alejandro, la voz firme de Citlali. Pero ahora, esos ecos no son de desesperación, sino de esperanza. Son la melodía de una historia de amor que trascendió el tiempo y el espacio. Una historia que cambió el destino de dos corazones y de toda una región. Y así, la leyenda de Alejandro y Citlali vive. Vive en las páginas de la historia, en las memorias del pueblo, en los corazones de aquellos que creen en el poder del amor y la justicia. Vive en la Hacienda San Miguel, un monumento eterno a su jornada extraordinaria. Y vive en cada uno de nosotros, que nos inspiramos en su valentía y en su determinación para construir un mundo mejor. Al final, la mayor revelación de aquella mañana en el Salto del Diablo no fue el secreto oscuro de doña Catalina, sino el descubrimiento de que incluso en las almas más endurecidas, la capacidad de amar y de cambiar siempre está presente, y esa es una revelación que verdaderamente tiene el poder de cambiarlo todo, de cambiar vidas, de cambiar destinos, de cambiar el mundo. La influencia de Alejandro y Citlali también se hizo sentir en la cultura local. Las fiestas de la hacienda, que antes estaban marcadas por la segregación y la ostentación vacía, se transformaron en celebraciones de la diversidad y la unión. La música, la danza y la gastronomía indígenas, antes reprimidas o toleradas solo al margen, pasaron a ocupar un lugar central en las festividades, mezclándose con las tradiciones europeas para crear una cultura rica y vibrante, verdaderamente mexicana. Citlali, en particular, se convirtió en una guardiana de esas tradiciones. Enseñaba a los niños a cantar las canciones de sus antepasados, a bailar los ritmos que celebraban la vida y la resistencia, y a preparar los platos que alimentaban no solo el cuerpo, sino también el alma. Creía que la verdadera libertad no consistía solo en romper las cadenas físicas, sino también en rescatar y celebrar la identidad cultural que la opresión había intentado borrar. Alejandro, por su parte, se convirtió en un estudioso apasionado de la historia y la cultura indígenas. Pasaba horas en la biblioteca de la hacienda, leyendo libros y relatos, intentando comprender las raíces profundas de la mujer que amaba y del pueblo que él otrora había oprimido. Comenzó a coleccionar artefactos y obras de arte, transformando parte de la Casa Grande en un verdadero museo, un espacio dedicado a la preservación y a la valoración de una herencia que la sociedad se empeñaba en ignorar. Esta valoración de la cultura indígena no fue solo un gesto simbólico, sino una afirmación política poderosa. En un tiempo en que la cultura originaria era frecuentemente asociada a la barbarie y a la inferioridad, Alejandro y Citlali demostraron que era, en realidad, una fuente inagotable de belleza, sabiduría y resiliencia. Desafiaron los prejuicios arraigados de su época, abriendo camino para una sociedad más inclusiva y respetuosa de su propia diversidad. La historia de Alejandro y Citlali es, por tanto, no solo una historia de amor y de redención personal, sino también una historia de transformación social y cultural. Mostraron que el cambio es posible, no solo en las leyes y en las instituciones, sino también en los corazones y en las mentes de las personas. Probaron que el amor puede ser una fuerza revolucionaria, capaz de derribar las barreras más formidables y de construir un mundo nuevo, basado en la justicia, en la igualdad y en el respeto mutuo. La jornada de Alejandro y Citlali nos enseña que la verdadera nobleza no reside en los títulos o en las riquezas, sino en la capacidad de reconocer la humanidad en el otro, independientemente de las circunstancias. Nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción frente a ese mismo miedo, impulsada por un sentido mayor de justicia y compasión. La transformación de Alejandro, de un hacendado implacable a un defensor ferviente de la libertad, no fue un milagro repentino, sino un proceso gradual,
catalizado por la fuerza y por la resiliencia de Citlali. Ella fue el espejo que le permitió ver la verdadera cara de la sociedad en la que vivía, las fisuras profundas en un sistema construido sobre la explotación y el sufrimiento. Y él, a su vez, encontró en ella la inspiración para convertirse en el hombre que siempre estuvo destinado a ser, un hombre capaz de amar profundamente y de luchar incansablemente por aquello en lo que creía. La historia de ellos es un himno a la capacidad humana de redención y renovación. Es un recordatorio de que, por más sombrío que sea el pasado, el futuro siempre puede ser reescrito con la tinta de la valentía y del amor. Y mientras haya historias como la de Alejandro y Citlali para ser contadas, la llama de la esperanza continuará ardiendo brillantemente, iluminando el camino hacia un mundo más justo, más compasivo y más libre para todos. Y así, cerramos este viaje por las tierras de los Altos de Jalisco, por las memorias de un tiempo de dolor, pero también de una extraordinaria superación. La Hacienda San Miguel permanece, no como un símbolo de opresión, sino como un faro de libertad, un testimonio silencioso de que el amor, cuando es verdadero y valiente, puede efectivamente cambiar el curso de la historia. Que la leyenda del hacendado y la esclava, de Alejandro y Citlali, continúe resonando en nuestros corazones, recordándonos siempre que la verdadera grandeza reside en la compasión y que la libertad es el derecho inalienable de cada ser humano, y que sus vidas, entrelazadas de forma tan improbable y poderosa, nos inspiren a construir puentes donde otrora existían abismos y a encontrar la luz, incluso en las horas más oscuras. La memoria de ellos se ha convertido en un santuario para todos los que luchan por un mundo mejor. Sus vidas, un testamento a la resiliencia del espíritu humano, a la capacidad de superación, a la fuerza inquebrantable del amor verdadero. Ellos probaron que las cadenas más fuertes no son las de hierro, sino las de la ignorancia y el prejuicio, y que la verdadera libertad solo puede ser alcanzada cuando rompemos esas cadenas, dentro y fuera de nosotros. Y la Hacienda San Miguel, con sus campos fértiles y su historia rica, permanece como un monumento vivo a su viaje extraordinario, un lugar donde el pasado y el futuro se encuentran, donde el dolor se transformó en esperanza, donde el amor venció. Y su historia, su leyenda continuará inspirando, emocionando, guiando para siempre. El eco de sus voces aún parece resonar en los pasillos de la Casa Grande, un susurro de amor y de libertad, una promesa de un mañana mejor. Y mientras haya quien cuente su historia, Alejandro y Citlali nunca serán olvidados. Vivirán eternamente, en los corazones y en las mentes de aquellos que creen en el poder del amor, de la valentía y de la verdad. Y así termina la historia del hacendado y la esclava, la historia de un rescate que cambió el destino de ambos, de una revelación que sacudió un imperio, de un amor que transformó el mundo. Una historia que nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza nunca muere, y que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra un camino. A lo largo de las décadas, la historia de Alejandro y Citlali ha sido adaptada en canciones, poemas y obras de teatro, convirtiéndose en una parte integral del folclore mexicano. Las madres se la cuentan a sus hijos como un ejemplo de valentía y compasión, y los líderes comunitarios la invocan como un recordatorio de la importancia de la justicia y la igualdad. El impacto de sus acciones ha resonado a través del tiempo. La escuela que fundaron creció, educando a generaciones de niños que de otra manera habrían sido condenados a la ignorancia y la pobreza. Los trabajadores de la hacienda, ahora hombres y mujeres libres, formaron una comunidad próspera y unida, basada en los principios de respeto y apoyo mutuo que Alejandro y Citlali les habían inculcado. La propia estructura de la sociedad comenzó a cambiar, lentamente pero de forma inexorable. La valentía de Alejandro al desafiar las normas de su clase inspiró a otros a hacer lo mismo. La inteligencia y la fuerza de Citlali probaron que el valor de una persona no está determinado por el color de su piel o por su origen, sino por su carácter y por sus acciones. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y de esperanza,
una prueba viva de que el cambio es posible, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables. Mostraron que el amor puede ser una fuerza revolucionaria, capaz de derribar las barreras más formidables y de transformar el mundo. Y mientras el sol se ponía sobre la hacienda San Miguel, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, el espíritu de Alejandro y Citlali parecía flotar sobre la tierra, una presencia benevolente y protectora. Su historia, su leyenda, continuaría inspirando y guiando a las generaciones futuras, un testimonio eterno del poder del amor, de la valentía y de la verdad, porque al final, la mayor revelación no fue el secreto oscuro de la esposa traidora, sino el descubrimiento de que dentro de cada uno de nosotros reside la capacidad de amar, de perdonar y de construir un mundo mejor. Y esa es una revelación que, verdaderamente, lo cambia todo. El viaje de ellos no fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de dolor, pero nunca se rindieron. Se apoyaron el uno al otro, encontrando fuerza en su unión, valentía en su amor, y juntos superaron todos los obstáculos, demostrando que, cuando dos almas están destinadas a estar juntas, nada las puede separar. La Hacienda San Miguel se convirtió en un símbolo de lo que México podría ser, un país donde la justicia y la igualdad no eran solo ideales abstractos, sino realidades vividas todos los días. Un país donde el amor y el respeto triunfaban sobre el odio y el prejuicio. Y la historia de Alejandro y Citlali, la historia del hacendado y la esclava, continuaría siendo contada una y otra vez, un recordatorio constante de que, incluso en las noches más oscuras, la luz de la esperanza nunca se apaga, y que, al final, el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de curar todas las heridas, de superar todos los desafíos, de transformar el mundo. Y así, la leyenda vive. La leyenda de un amor que desafió el tiempo y la sociedad, de una valentía que cambió el curso de la historia, de una verdad que liberó no solo a dos corazones, sino a una región entera. La leyenda de Alejandro y Citlali, eternamente grabada en las páginas de la historia, un faro de luz brillando para siempre. El viento que sopla por los altos de Jalisco aún parece llevar los ecos de aquella mañana fatídica al borde del precipicio. El relincho del caballo, el grito de Alejandro, la voz firme de Citlali. Pero ahora esos ecos no son de desesperación, sino de esperanza. Son la melodía de una historia de amor que trascendió el tiempo y el espacio, una historia que cambió el destino de dos corazones y de toda una región. Y así, la leyenda de Alejandro y Citlali vive. Vive en las páginas de la historia, en las memorias del pueblo, en los corazones de aquellos que creen en el poder del amor y la justicia. Vive en la Hacienda San Miguel, un monumento eterno a su jornada extraordinaria. Y vive en cada uno de nosotros, que nos inspiramos en su valentía y en su determinación para construir un mundo mejor. Al final, la mayor revelación de aquella mañana en el Salto del Diablo no fue el secreto oscuro de doña Catalina, sino el descubrimiento de que, incluso en las almas más endurecidas, la capacidad de amar y de cambiar siempre está presente. Y esa es una revelación que verdaderamente tiene el poder de cambiarlo todo, de cambiar vidas, de cambiar destinos, de cambiar el mundo. La jornada de Alejandro y Citlali nos enseña que la verdadera nobleza no reside en los títulos o en las riquezas, sino en la capacidad de reconocer la humanidad en el otro, independientemente de las circunstancias. Nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción frente a ese mismo miedo, impulsada por un sentido mayor de justicia y compasión. La transformación de Alejandro, de un hacendado implacable a un defensor ferviente de la libertad, no fue un milagro repentino, sino un proceso gradual, catalizado por la fuerza y por la resiliencia de Citlali. Ella fue el espejo que le permitió ver la verdadera cara de la sociedad en la que vivía, las fisuras profundas en un sistema construido sobre la explotación y el sufrimiento. Y él, a su vez, encontró en ella la inspiración para convertirse en el hombre que siempre estuvo destinado a ser, un hombre capaz de amar profundamente y de luchar incansablemente por aquello en lo que creía.
La historia de ellos es un himno a la capacidad humana de redención y renovación. Es un recordatorio de que, por más sombrío que sea el pasado, el futuro siempre puede ser reescrito con la tinta de la valentía y del amor. Y mientras haya historias como la de Alejandro y Citlali para ser contadas, la llama de la esperanza continuará ardiendo brillantemente, iluminando el camino hacia un mundo más justo, más compasivo y más libre para todos. Y así, cerramos este viaje por las tierras de los Altos de Jalisco, por las memorias de un tiempo de dolor, pero también de una extraordinaria superación. La Hacienda San Miguel permanece, no como un símbolo de opresión, sino como un faro de libertad, un testimonio silencioso de que el amor, cuando es verdadero y valiente, puede efectivamente cambiar el curso de la historia. Que la leyenda del hacendado y la esclava, de Alejandro y Citlali, continúe resonando en nuestros corazones, recordándonos siempre que la verdadera grandeza reside en la compasión y que la libertad es el derecho inalienable de cada ser humano, y que sus vidas, entrelazadas de forma tan improbable y poderosa, nos inspiren a construir puentes donde otrora existían abismos y a encontrar la luz, incluso en las horas más oscuras. La memoria de ellos se ha convertido en un santuario para todos los que luchan por un mundo mejor. Sus vidas, un testamento a la resiliencia del espíritu humano, a la capacidad de superación, a la fuerza inquebrantable del amor verdadero. Ellos probaron que las cadenas más fuertes no son las de hierro, sino las de la ignorancia y el prejuicio, y que la verdadera libertad solo puede ser alcanzada cuando rompemos esas cadenas, dentro y fuera de nosotros. Y la Hacienda San Miguel, con sus campos fértiles y su historia rica, permanece como un monumento vivo a su viaje extraordinario, un lugar donde el pasado y el futuro se encuentran, donde el dolor se transformó en esperanza, donde el amor venció. Y su historia, su leyenda continuará inspirando, emocionando, guiando para siempre. El eco de sus voces aún parece resonar en los pasillos de la Casa Grande, un susurro de amor y de libertad, una promesa de un mañana mejor. Y mientras haya quien cuente su historia, Alejandro y Citlali nunca serán olvidados. Vivirán eternamente, en los corazones y en las mentes de aquellos que creen en el poder del amor, de la valentía y de la verdad. Y así, termina la historia del hacendado y la esclava, la historia de un rescate que cambió el destino de ambos, de una revelación que sacudió un imperio, de un amor que transformó el mundo. Una historia que nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza nunca muere y que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra un camino.